El día de hoy nos toca hacer una exposición de la primera carta del apóstol Pedro. En el tiempo que ando predicando la palabra de Dios, he aprendido una cosa, hermanos, que cuando expongo la palabra de Dios desde el principio hasta el final, también conviene al final hacer una sumarización de todo lo que se ha predicado. Y eso es un sermón expositivo, la manera de poder presentar la palabra de Dios escrita y cuál es la idea de ese libro. Ustedes han visto y se han predicado 22 sermones de 1 Pedro. Hemos empezado en el mes de enero y hemos concluido hace como unas 3 semanas. Pero ahora vamos a hacer una exposición de toda la primera carta de Pedro, sumarizando qué es lo que Pedro ha querido decir a aquellos creyentes de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ha tenido un mensaje. Es cierto que hemos desglosado en 22 partes para entender su carta, pero el día de hoy queremos presentar en conjunto qué es lo que el apóstol Pedro ha querido decir. Y vamos a leer un poquito 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, y luego 1 Pedro capítulo 5, versículo 12, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y el versículo 12 del 5 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Padre bueno, bendice tu palabra y háblanos, Señor, para entender el tema principal, lo que has querido decir, el mensaje que has querido transmitir, Señor, a través de 1 Pedro. Que nosotros podamos edificarnos, Señor, con este mensaje que Pedro manda a las iglesias de la dispersión. En el nombre de Jesús. Amén. En esta primera carta ha sido escrita por el apóstol Pedro y el propósito ha sido alentar y fortalecer a estos creyentes para que se mantengan firmes en la verdadera gracia de Dios, en medio de un mundo que los aborrecía tanto como a su propio testimonio, utilizando los sufrimientos del Señor Jesucristo como ejemplo para los creyentes. Y usando las palabras contundentes acerca del sufrimiento, escribe una carta como un mensaje de esperanza viva diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 Pedro 1:3. Así que el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta a los hermanos de la dispersión, les dice que han sido escogidos por Dios para el nuevo nacimiento, lo que produce además el nuevo nacimiento, un nuevo comportamiento, un nuevo carácter cristiano, y aún en medio de la persecución y la adversidad, y donde tienen además la responsabilidad de cuidar la grey de Dios. Esta es la manera en que el apóstol Pedro les consuela y les anima. No los está mimando, les está diciendo que ellos tienen responsabilidad a pesar de que están sufriendo. Los creyentes han sido escogidos por Dios para nacer de nuevo, esto lo dice Pedro, ser transformados, lo que implica un buen comportamiento y testimonio en la sociedad, aunque se encuentren en medio de persecución en una sociedad adversa donde tienen una responsabilidad, la de cuidar la iglesia del Señor. Hermanos, el sufrimiento y las dificultades no nos libran de las responsabilidades que tenemos. No podemos poner pretextos delante de Dios por el hecho de que estamos sufriendo para no cumplir con nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Al inicio de esta serie hemos visto la vida del apóstol Pedro, su persona, su llamamiento, su vida entre los discípulos, su confesión y su rol en el inicio de la iglesia. Hemos visto también la gran transformación que sufrió desde su llamamiento hasta el inicio de la iglesia. Eso hemos visto en Marcos capítulo 3, 16, cuando es llamado el apóstol Pedro por el Señor. Dios le llama a Pedro para salvación y también para el ministerio, lo llama como estaba y como era, porque así es Dios, escoge a las personas y las llama para el ministerio. Pero la vida de Pedro nos enseña cómo es la transformación, cómo es esa transformación que toma efecto en su vida. Esa transformación no es instantánea, es una transformación larga y penosa y llena de experiencias. Hermanos, no ha sido un cambio instantáneo de Pedro. El Señor ha tenido que lidiar con su carácter día tras día. Después de resucitado ha tenido que ir
cocinarle pescado, sentarse con él y hablarle. No ha sido fácil, Pedro. Era complicado, Pedro. No sé cuántos pastores lo podrían aguantar. Pero el Señor hizo un trabajo en la vida de Pedro. Y hemos visto también en el segundo sermón, Pedro, su crecimiento y ministerio. Y este es Pedro, un hombre que ha crecido ahora cuando escribe esta carta, que ha sufrido una transformación, un hombre que ha sido llamado, un hombre que ha sido el principal entre los discípulos del Señor y para el Señor en su discipulado. Luego un hombre que dirigió el inicio de la iglesia en la era apostólica, de Hechos capítulo 1 al capítulo 9 y hasta el 10 se puede ver, y que presentó al Señor Jesucristo como resucitado. Pedro fue un instrumento escogido de Dios. La vida de Pedro nos enseña mucho, hermanos. Pedro no tenía idea de encontrarse con el Maestro, pero el Maestro tenía planes con él. Pero Pedro no sabía ni cómo van a ser esos planes con él, para que usted vea cómo es la elección de Dios. Cuando Dios elige a una persona, le ayuda a preservarse hasta el final, hasta que Dios cumple su objetivo con la vida de esa persona. Por eso es lo grandioso de ser hijo de Dios. Cuando uno ha recibido al Señor Jesucristo y el Señor le ha llamado y uno le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, le va a ayudar a perseverar hasta el fin. La perseverancia es muestra de estar en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pedro escribe esta primera carta, ya ha madurado. Su vida con el Maestro muestra varios rasgos de cambios y transformación de lo que era antes y después de la resurrección y aún más después de la ascensión. Esta es la carta que fue escrita a los creyentes dispersos de varias provincias romanas con el fin de animarlos en medio del sufrimiento que produce la persecución. La fecha aproximada de escritura de esta carta es el 64 después de Cristo, porque aquí no se menciona la destrucción de Jerusalén en esta carta, pero también se puede ver cómo tampoco se ve la persecución de Nerón exactamente. Entonces se estima que es el 64 después de Cristo. O sea, los destinatarios estaban en las 5 provincias romanas, que está en Asia Menor, que el día de hoy es el norte de Turquía. Estas 5 provincias romanas fueron los que recibieron esta carta. Y entonces el apóstol Pedro escribe esta carta para consolar a estos hermanos, para animar a estos hermanos. Por eso el título de la serie es Animando en tiempos difíciles. Y esto es lo que tenemos que colocar en nuestras mentes. Animar en tiempos difíciles no significa que porque ahora estoy sufriendo no tengo que asistir más a la iglesia. Ahora estoy sufriendo, ahora no tengo que ir el domingo, tengo derecho a faltarme. Ahora estoy sufriendo, ¿para qué voy a leer la Biblia? Ahora estoy sufriendo, ¿para qué voy a hacer las cosas del Señor? Más bien usted va a ver en la palabra del Señor y en la exposición y en la carta del apóstol Pedro, más bien que los creyentes tienen que aferrarse más a las cosas de Dios cuando están sufriendo o están pasando días difíciles. En la primera parte de aquí de 1 Pedro, en el versículo 1 al 2, nos habla justamente a quienes se dirige el apóstol Pedro, y esto es a los expatriados. Eso quiere decir a aquellos que han escapado de Jerusalén, a aquellos que han escapado de su lugar de origen y han llegado hacia tierras desconocidas y allí se reúnen. Son los expatriados de Galacia, Capadocia, Ponto, Asia y Bitinia, que hoy, como hemos dicho, es el norte de Turquía. Pero en el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2, versículo 10, está hablando de que los escogidos, o sea, los creyentes, han sido escogidos para nacer de nuevo, para ser transformados. Para eso han sido escogidos los creyentes. Esto está hablando Pedro, que los creyentes han sido escogidos para nacer de nuevo, para ser transformados. Uno no nace de nuevo porque quiere, está diciendo Pedro aquí. Está exponiendo bien claro, dice, Pedro empieza diciendo que nos hizo renacer Dios, que hemos renacido, dice, y que van a tener, dice, aflicciones y diversas pruebas, en el versículo 6 al 9. En el versículo 10 al 12 nos dice que los profetas inquirieron e indagaron acerca de esta salvación. O sea que la elección para la salvación que tenemos en Cristo Jesús y que hemos sido elegidos, como les está diciendo Pedro a los hermanos dispersos, ha sido algo que Dios ha decidido para nosotros. Él nos ha escogido, Él nos ha llamado, pero en esa salvación vamos a ser afligidos. Y los profetas han inquirido sobre esta salvación. No es una cosa que al azar ha llegado, sino que estaba profetizado mucho antes que esto va a venir. Y con esto les está diciendo a los hermanos, les está consolando, que ustedes son salvos, son nacidos de nuevo, no porque así, sino porque Dios tenía en su plan, y lo que están sufriendo es algo que va a ser parte de su vida cristiana, es algo normal, pero los creyentes han sido escogidos para nacer de nuevo.
Y aunque ahora están viviendo una nueva esperanza, también les habla de una vida de santidad. Les dice Pedro, han nacido de nuevo, pero han nacido de nuevo no para cualquier cosa. Han nacido de nuevo, aunque van a sufrir y aunque los profetas han hablado de esto, ustedes han nacido de nuevo para una vida santa. Les dice, sed santos porque yo soy santo. Les está recomendando que en momentos aún difíciles ellos debían mantener la santidad porque Dios es santo. Y les dice, conducíos. En el capítulo 1, 17 al 21 dice, conducíos como hijos de Dios, vivir en el temor de Dios. Y les recomienda, amaos, dice, y vivir en amor unos con otros. Los creyentes han sido limpiados de sus pecados para obedecer la verdad, para amar fraternal y entrañablemente, para ser renacidos por la palabra, y las buenas obras son eternas. Les está recomendando esto el apóstol Pedro, que los dispersos tienen una vida que ahora, dice el apóstol Pedro, es una vida de nueva esperanza, pero también les habla de una vida de santidad. Ahora tienen que crecer en una vida nueva como pueblo de Dios. De esta manera los consuela. Estaban sufriendo, habían nacido de nuevo, pero habían sido llamados para vivir una vida santa. El sufrimiento no puede llevarnos a no tener una vida santa. Las dificultades no pueden en nosotros llevarnos a alejarnos de la santidad. Hay cuantas personas que cuando tienen dificultades en su vida, lo primero que hacen es tomar. Se alejan de la santidad inmediatamente. Aquí estás recomendando, Pedro, estás diciendo, no. Nos ha encomendado a nosotros que vivamos en santidad a pesar de las dificultades. No vaya a la bebida, no vaya al trago. Acérquese al Señor, acérquese a la palabra. Escuche la palabra del Señor. Y les dice también aquí el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos. 1 Pedro 2, 1 al 3. La leche espiritual no adulterada. En un lugar de sufrimiento difícil y buscar la santidad, en lugar de estar desviándose, dice, desee como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Está diciendo, tenga usted sed de la palabra del Señor. Ese mismo apetito que tiene un niño por la palabra de Dios, por la leche, es lo que el creyente debe tener por la palabra de Dios. Ustedes han sido renacidos y como renacidos deberían de tener apetito por la palabra del Señor. Es cierto, van a sufrir, es cierto, los apóstoles sabían de esto, los profetas, sabían de esto. Quiere Dios que vivan una vida de santidad, pero para hacer esto ustedes necesitan tener un apetito de la palabra del Señor. Ser edificados, creciendo mediante el Señor Jesucristo. 1 Pedro 2, 4 al 8. Dice, ¿por qué? Dice, porque sois pueblo de Dios. Ustedes son, dice, creyentes son escogidos por Dios para testificar de Él, su misericordia, porque es un pueblo escogido de Dios. Somos un pueblo escogido de Dios. Y por tanto nos caracteriza a nosotros que nosotros deseemos la leche espiritual no adulterada para ser edificados creciendo en Cristo, porque somos un pueblo de Dios. Eso les está diciendo. Les está diciendo, en otras palabras, en momentos difíciles deben aferrarse ustedes a su fe. Deben aferrarse a su fe dándose cuenta que han sido llamados, que han sido escogidos, y ustedes son un pueblo de Dios. Ustedes no deben alejarse, deben llevar una vida santa y distinguirse como pueblo de Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dice, nos hizo renacer, dice el texto, que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, dice. Los profetas han inquirido y indagaron acerca de esta salvación. Les recomienda, sed santos porque yo soy santo, que se conduzcan como creyentes, que se amen los unos a los otros, que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que sean edificados mediante el Señor Jesucristo, porque son pueblo de Dios. Los que son dispersos entonces tienen una vida nueva, y una vida con una nueva esperanza en santidad, en la que tienen que crecer como pueblo de Dios. Escogidos son para el nuevo nacimiento. Los creyentes han sido escogidos, dice Pedro, para el nuevo nacimiento, para ser transformados. Para eso dice Pedro. Es lo que dice en esta parte Pedro. Ustedes han sido escogidos para una nueva vida. ¿Para qué? Para ser transformados. No dice para que sean ustedes los mismos cada año, que cada año tengan los mismos defectos. Han sido llamados para ser transformados y cambiados. Y esto es lo que siempre yo repito, como decimos, como lata vieja. ¿Usted es el mismo del año pasado, del día de hoy? Si usted no ha cambiado nada, usted no está siendo transformado. Y por tanto no se cumple el propósito por el cual Pedro está diciendo, al cual hemos sido llamados para nacer de nuevo por el Señor.
O tal vez no hemos sido llamados, tal vez nosotros nos hemos llamado, tal vez Dios no nos ha llamado. Pero ¿cómo sé que Dios me ha llamado? Sé a través de la transformación que experimenta mi vida, por el deseo que tengo que cambiar, por el deseo que tengo de parecerme, caminar en santidad, como enseña la palabra del Señor. Eso es lo que está diciendo Pedro. Esa es la manera de consolar. La manera de consolar es: no, te voy a dar permiso para que hagas estito y lotito, para que te portes mal. Esa no es la manera de consolar. La manera de consolar es que ande en santidad, que lea la palabra del Señor, que persista en momentos difíciles, que muestre cambio y transformación en su vida. Esa es la manera de consolar que está enseñando el apóstol Pedro. Los capítulos, del capítulo 2:11 hasta el capítulo 3:7, porque lo que hemos hablado es lo que se ha hablado entre los sermones el 1 hasta el sermón 10. Y ahora vemos del capítulo 2:11 al capítulo 3:7, está hablando que los creyentes de la dispersión han sido desafiados a un nuevo comportamiento. Los creyentes somos desafiados a un nuevo comportamiento, a un nuevo testimonio en la sociedad. Pedro les dice que ahora que nacieron de nuevo, eso implica un nuevo comportamiento. Y primero, frente al mundo, les dice: absteneos. Los creyentes de la dispersión son extranjeros y peregrinos. Les dice: ustedes como extranjeros y peregrinos tienen que andar en esta tierra. Porque muchos creyentes amaban el mundo. Y como el día de hoy, muchos creyentes aman el mundo. Aman al mundo más que a Dios. A veces más les duele porque se raya su caso que porque a alguien tal vez le está pasando algo. Hermanos, y esto es lo que Pedro está diciendo aquí: los creyentes de la dispersión son extranjeros y peregrinos en este mundo, por eso se abstienen y tienen buen testimonio. Absteneos de toda especie de mal. Y hemos hablado de este sermón donde dice extranjeros y peregrinos, 2 Pedro 2:11 y 12. Y les dice: someteos también. Les dice a los creyentes de la dispersión que deben sujetarse a las autoridades, respetar a todos como un buen testimonio en el Señor Jesucristo. Les enseña el respeto. En medio del sufrimiento todavía les dice: sométanse a las autoridades, cumplan todo lo que tienen que cumplir, lo más que puedan. Y les habla también de estar sujetos. En 1 Pedro 2:18 al 25, los creyentes respetan y obedecen a sus jefes terrenales como al Señor Jesucristo. Obedeció, como el Señor Jesucristo obedeció hasta la muerte. Nos enseña una buena ética de trabajo el apóstol Pedro. Les dice: ustedes no trabajan, Pablo decía también, no trabajen al ojo porque le ven, por completar la hora que le pagan. Trabaje como para el Señor. Su jefe es el Señor. Haga las cosas como el Señor. Y esto es lo que está Pedro aquí recomendando. No solamente tenían que vivir con un buen comportamiento los creyentes que habían nacido de nuevo frente al mundo, sino también tenían que hacerlo frente a su familia. Y aquí está recomendando también en 1 Pedro 3:1 al 7, dice: vosotros, las mujeres creyentes, deben sujetarse a sus esposos como buen testimonio, en el ejemplo de mujeres piadosas. Igualmente los maridos deben vivir con ellas de acuerdo a la palabra de Dios, con respeto, por ser coherederas de la salvación, para que sus oraciones sean oídas. Aquí Pedro está recomendándoles, no les está dando permiso, licencia, para que hagan las cosas como ellos quieren, para que se desahoguen, pobrecitos, están sufriendo. No. Les dice: ustedes van a cumplir la palabra, esto les hace mejor que darles licencia para hacer cosas a ustedes. Deben cumplir la palabra. Absteneos, dice Pedro. Someteos, dice. Estad sujetos, vosotras mujeres y vosotros también maridos. Los hermanos de la dispersión deberán vivir con un nuevo comportamiento frente al mundo y también en la familia. Les está desafiando a un nuevo comportamiento. Los creyentes son desafiados a un nuevo comportamiento y un testimonio en la sociedad. Es el segundo punto que habla el apóstol Pedro en esta su carta. Y este es el tercer punto. Está hablando en 1 Pedro del capítulo 3, versículo 8 hasta el 4:19. Les advierte de una nueva persecución. Los creyentes son advertidos de una persecución nueva en una sociedad hostil a la fe. El apóstol Pedro les advierte que aunque sean nacidos de nuevo y que implica un nuevo comportamiento, también enfrentarán una nueva persecución y tendrán que vivir con una buena conciencia. Fíjense,
todo adverso, han nacido de nuevo, tienen que comportarse bien. Ahora les dice que tienen el desafío de vivir como cristianos en una sociedad adversa. Qué fácil es dejarse llevar por la corriente, no lo que todos hacen. Pero aquí Pedro está recomendando que tendrán que vivir con una buena conciencia en una sociedad adversa. Dice, sed todos de un mismo sentir. Los creyentes deben estar en unidad, bendiciendo, sin buscar vengarse, haciendo el bien y en paz con todos, porque Dios los ve. Les recomienda hacer el bien. 1 Pedro 3:8, del 12 al 14. Santificad a Dios el Señor. Los que hacen el bien evitan el daño, aunque no el sufrimiento por la justicia. El creyente no teme, sino que hace a Cristo su Señor y está preparado para defender la fe, actuando con buena conciencia. Les recomienda que hagan el bien defendiendo la fe. Eso les recomienda a estos hermanos de la dispersión. No solamente les dice que hagan el bien, sino que haciendo el bien defiendan la fe. Qué manera de animar del apóstol Pedro a los creyentes de la dispersión. No les está dando licencia para dar rienda suelta a su carne, para que se desahogue. Eso a veces he escuchado decir a muchas familias. Ha sufrido mucho mi marido, ha sufrido mucho mi mujer, que se desahogue. Y le dan rienda suelta y permiso para que haga todas las cosas malas que hay en este mundo. Pero aquí la palabra de Dios está hablando otra cosa. Aquí está hablando de que los creyentes deben hacer el bien defendiendo la fe, mostrando consistencia en su vida cristiana hacia el camino de la santidad. Enfrentarán una nueva persecución y tendrán que vivir con buena conciencia, pero a la vez ser buenos administradores de la gracia de Dios. O sea, ni el sufrimiento a nosotros puede apartarnos de hacer como dice la palabra del Señor. Tenemos que hacer como dice la palabra del Señor, aún en las circunstancias difíciles. Esa es la mejor manera de animar y consolar a los hermanos. Y también habla acerca de vivir como buenos administradores. Dice, armaos del mismo pensamiento. Estar dispuesto a sufrir como el Señor Jesucristo. Aunque parezca extraño a otros, sabemos que moriremos, pero viviremos eternamente con Él. Y no así los que no creen en Él. Les habla de sufrir con esperanza. Les está diciendo, hermanos, en 1 Pedro 4, 1 al 6, nosotros sufrimos, pero sufrimos con una esperanza. Vamos a vivir en un medio adverso. Estamos desafiados para vivir en un medio adverso. Pero nuestro sufrimiento no es un sufrimiento sin esperanza, es un sufrimiento con esperanza. Porque va a haber un día en que este mundo se acabe. Y les habla de que es preferible sufrir un corto tiempo aquí que una eternidad allá en el cielo. Puesto que Dios ya nos ha llamado, nos ha hecho nacer de nuevo y ahora somos del cielo, somos del Señor. El sufrimiento que tenemos aquí comparado con lo que hubiésemos tenido antes del sufrimiento en el infierno no es nada, hermanos. Así que sufrámoslo bien, porque después viene para nosotros la vida eterna. Es un sufrimiento con esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, ser pues sobrios y velad en oración. El fin está cercano. Es necesario presentar un buen carácter cristiano, servir a otros con los dones recibidos para la gloria de Dios. Y no solamente sufrir con esperanza, sino también servir con esperanza. Que lo que sirvo va a tener recompensa. No voy a ver tal vez dólares en mi cuenta aquí, pero en mi cuenta del cielo se está juntando. Pero va a ser probadito también. Dicen que nuestras obras van a pasar como el oro por fuego, ¿no? Ahí el Señor lo va a purificar, a ver qué obritas que hemos hecho nosotros valen, ¿no? Y de las que valen es justo que nos dé. De las que hemos creído que valen y no valen, no nos va a dar. Delante de nosotros. Ahí se va a ver. ¿Okay? Y dice, no os sorprendáis, dice, el sufrimiento por causa del Señor es parte de la vida cristiana. Los creyentes no debieran sufrir por malas acciones, dice Pedro. Aunque Dios somete a sufrimiento a sus hijos, éste debe aceptarlo haciendo el bien. Y aquí enseña Pedro sufrir como cristianos. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Ser creyente no te va a evitar el sufrimiento, no nos va a evitar el sufrimiento. El Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Pero no nos exime del sufrimiento, vamos a tener sufrimiento. Y esto decía Pedro a ellos, qué manera de consolar. Ay, pero ¿cómo va a consolar así?
¿no? Me va a decir que estoy sufriendo. ¿Qué manera de consolar? ¿No? ¿Qué manera de consolar? Es como cuando recuerdo que cuando me operaron de este dedito ahí, mi yerno Federico y Lili me llevan al hospital. Yo medio que era la primera vez que me cortaban el cuerpo, pues. Entonces un poco de simpatía necesitaba, ¿no? Entonces, pero en lugar de darme simpatía, me han contado cómo eran otras operaciones, cómo habían visto que les dolía y todo. Uy, yo he llegado más asustado a la operación. Pero nosotros, hermanos, sufrimos con esperanza. No podemos dejar de sufrir en este mundo. No se puede evitar, hermano, sufrir. Se va a dar cuenta, en diferentes etapas de su vida usted sufre. Desde que es niño sufre. Hasta el día de hoy. Sed todos de un mismo sentir, santificad a Dios el Señor. Padecéis, dice, haciendo el bien, pero armaos del mismo pensamiento. Sed pues sobrios y velad en oración. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Eso dice el texto. Los hermanos de la dispersión tienen una nueva persecución. Tendrán que vivir con una buena conciencia y ser buenos administradores de la gracia de Dios. Advertidos de una nueva persecución, los creyentes son advertidos de una nueva persecución y una sociedad hostil. Hermanos, esto es ver la realidad de lo que es la vida cristiana. Nosotros quisiéramos que a nadie le pase nada, ¿ve? Yo quisiera que a todos les vaya bien en todo, ¿ve? Pero no hay nada de lo que yo pueda decir que pueda garantizar eso. Ni el apóstol Pedro lo garantizaba, peor el pastor Juan. Hermanos, esa es la vida a la cual el Señor nos ha llamado. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Les está hablando a los hermanos. Y el cuarto punto es, encargados de una nueva responsabilidad. Los creyentes son encargados de una nueva responsabilidad. El apóstol Pedro, después que les dice que son nacidos de nuevo, y eso implica un buen comportamiento, se enfrentarán a una nueva persecución y ahora tienen una nueva responsabilidad, que es apacentar la grey de Dios. O sea que la cosa es medio que no había sido tan camino de rosas, porque el camino que el Señor nos ha dado en la salvación va a significar tal vez sufrimiento y sacrificio en esta vida, pero va a ser su bendición de estar con Él para siempre. Así que Pedro le está diciendo, han nacido de nuevo, eso implica que se comporten bien. Y además de eso, no solamente se tienen que comportar bien, sino sobre eso les van a perseguir todavía. La sociedad es adversa, pero eso no es todo, sino que además tienen que cuidar a sus hermanos menores ahora, apacentar la grey de Dios, eso más. O sea, somos un rebaño que nos cuidamos los unos a los otros. No somos un rebaño de quienes, como en un ejército, desertan de servir al Señor. Dice, apacentad la grey de Dios. Pedro ruega a los ancianos cuidar la iglesia voluntariamente y por el ejemplo para recibir recompensa cuando venga el Señor Jesucristo, así como jóvenes se sujetarán a ellos y todos sumisos en humildad. Eso está enseñando el apóstol Pedro, eso les dice a ellos. Esa es su nueva responsabilidad, y no solamente de los ancianos, sino de todos los que participan en la iglesia, que apacienten la grey del Señor. Humillaos, dice, el creyente se humillará ante Dios, estará vigilante de su enemigo y será perfeccionado por la prueba. Habla de la humildad y de la firmeza. Aquí está diciendo Pedro, la mejor manera que yo los puedo consolar es que les digo, van a ser probados. Van a sufrir, prueba fuerte va a venir, pero eso, ¿sabe qué? Le va a purificar, le va a hacer mejor, le va a sacar todas las escorias de su vida, le va a sacar lo que no sirve de su vida. Porque el creyente es purificado, aquí dice Pedro, por el sufrimiento. Así que humillaos nomás. Mejor que cuando le estén cortando nomás ahí, le estén sacando, diga ay, ay, que después decir ay para siempre en la eternidad fuera del Señor. Pero el creyente que está justamente en el Señor y ha sido nacido de nuevo, va a ser purificado. Hermanos, muchos pasan experiencias de purificación en sus vidas, porque a veces no hacen caso. Pastor les predica de una manera, otra manera, en su clase, en su ABF aprenden, las señoras, en los varones, escucha los y no hace caso. Entonces viene el Señor y dice, no hace caso, lo voy a purificar. A ver, ¿qué va a suceder si le tomamos esto, le hacemos el otro? Y a veces esto hace el Señor en nuestras vidas, nos purifica. Por eso, humillaos, dice, el creyente se humillará ante Dios, estará vigilante de su enemigo y será perfeccionado
por la prueba. Dice, porque el diablo como león rugiente está buscando a quien devorar. Y en su despedida y conclusión dice, amonestándoos, Pedro escribe mediante Silvano, la iglesia de Roma y Marcos saludan a los dispersos y estos vivirán en amor y paz en el Señor Jesucristo. Les está animando a la comunión, el apóstol Pedro. Dice, apacentad la grey de Dios, humillaos, amonestándoos, testificando. Los hermanos de la dispersión ahora tienen una nueva responsabilidad, es el de apacentar la grey de Dios, encargados de una nueva responsabilidad. Los creyentes son encargados de una nueva responsabilidad de cuidar la iglesia del Señor. Hermanos, podemos ver que el apóstol Pedro se está refiriendo y les está hablando a los hermanos y les dice de la dispersión en esta primera carta escrita por él, y con el propósito de alentarlos y fortalecerlos a estos creyentes para que se mantengan firmes en la verdadera gracia de Dios en medio de un mundo que los aborrecía tanto como a su testimonio, utilizando los sufrimientos del Señor como ejemplo para los creyentes y usando palabras contundentes acerca del sufrimiento. Escribe esta carta como un mensaje de esperanza viva para los dispersos. Hermanos, los creyentes han sido escogidos para nacer de nuevo, para ser transformados. Los creyentes son desafiados a un nuevo comportamiento y a un nuevo testimonio en la sociedad. Los creyentes son advertidos de una nueva persecución en una sociedad hostil a nuestra fe. Los creyentes son encargados ahora de una nueva responsabilidad de cuidar la iglesia del Señor. En síntesis, los creyentes han sido escogidos por Dios para nacer de nuevo y ser transformados, lo que implica un buen comportamiento y testimonio en la sociedad, aunque se encuentren en medio de persecución en una sociedad adversa y donde tienen una responsabilidad, la de cuidar la iglesia del Señor. Así el apóstol Pedro les escribe para animarles en tiempos difíciles. Y esto es lo que habla la primera carta del apóstol Pedro. Él quiere animar de esta manera, con estos 4 puntos, a los hermanos que están sufriendo en la dispersión. Hermanos, es muy posible que por tu condición de creyente también estés sufriendo, estés pasando momentos difíciles. Pero esta es la manera que la palabra nos muestra el apóstol Pedro. Esta es la manera que si tú fueras a Pedro, él te consolaría. Él diría que fuiste escogido para nacer de nuevo y transformado. Él diría que te comportes de acuerdo a tu llamado como recién nacido, como nacido de nuevo. Él diría, te advertiría de que va a haber persecución, de que la sociedad va a ser hostil hacia ti y que a pesar de todo tiene que dar un buen comportamiento. Y que como creyente no solamente usted importa, sino que aunque usted esté sufriendo persecución, también debe cuidar de los demás. Si usted está sufriendo, también debe cuidar de los demás. A veces llevamos una vida muy egocéntrica. Nos interesa solamente cómo estamos nosotros. Y no cumplimos el segundo mandamiento del Señor, cómo están los demás. De amar a los demás como a nosotros mismos. Así que los creyentes han sido escogidos por Dios para nacer de nuevo y ser transformados, lo que implica un buen comportamiento y testimonio en la sociedad, aunque se encuentren en medio de persecución, en una sociedad adversa y donde tienen una nueva responsabilidad los creyentes de cuidar la iglesia del Señor. Así que Pedro nos quiere animar en tiempos difíciles y quiere animar a la congregación en tiempos dificultosos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde y gracias, Señor, por tu palabra, por 1 Pedro, por este apóstol, Señor, al cual tú has llamado y has querido transformarlo y has trabajado con él durante toda su vida, Señor, hasta que ha logrado entender algunas cosas, aún después de tu muerte y muchos tiempo después de que tú has ascendido, él todavía seguía entendiendo lo que tú habías dicho, Señor. Pero, Señor, podemos ver en su vida, en lo que Él escribe, la transformación y lo que Él nos anima de esta manera para poder atravesar y vivir en tiempos difíciles. Te damos gracias en este día por tu palabra y bendice a los hermanos y en esta serie, en este tiempo de reporte de misiones, te damos gracias, Señor, por el equipo que ha viajado al Ecuador
y ha podido hacer, Señor, el ministerio, en cumplir la gran comisión y que podamos seguir sirviéndote este próximo año que viene, el 2017, para poder hacer los proyectos, Señor, y el evangelismo, toda nuestra filosofía de misión que tenemos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Así que yo le voy a pedir que esta semana usted anime a alguien que está pasando momentos difíciles. Pero anímele con la palabra del Señor, como hemos hablado en 1 Pedro. Anímele que lea 1 Pedro. Y de esa manera usted estará animando a alguien que está pasando circunstancias difíciles. Que el Señor les bendiga, hermanos. Démonos un abrazo de paz, un saludo. Que el Señor les bendiga. Les espero la próxima semana, iniciando el mes de la Biblia.